¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Qué bueno verlos. Gracias al Señor. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos todos. Amén. Eh, Qué lindo. Estamos cerrando el año bíblico, cerrando el calendario. Hace unos días, más de 10 años, empezamos a experimentar cosas tremendas así en relación con el calendario bíblico. Eh, el Señor todos los años en esta fecha nos bendice de forma sobrenatural, también en el área financiera. Y lo hemos comprobado a través de los años, que en esta fecha siempre pasaban cosas que estaban fuera de nuestros números, nuestra realidad. Entonces aprendimos a movernos en eso. No dejamos de creer en el calendario gregoriano, celebramos la Navidad y todo esto, pero entendemos que hay un peso en el calendario bíblico. Pero yo quiero decirles que muchos años no fue así. Muchos años fuimos procesados por el Señor y el Señor tuvo que trabajar mucho en nosotros para poder bendecirnos como Él quiere. Y esa es la gran batalla que Dios libra, porque nosotros queremos ser bendecidos por Dios. No hay nadie que quiera más nuestro bien que Dios, pero muchas veces nuestro corazón, nuestra vida no está lista para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo en esta tarde quiero hablarte de esos procesos y sucesos que ocurren en el caminar con Dios. Y quiero compartirte un poco de lo que el Señor va a hacer en tu vida y está haciendo en tu vida, para que vos puedas entender a veces por qué pasan las cosas. Porque lamentablemente, y nos pasa mucho como hispanos, se nos ha inculcado muchas veces un pensamiento mágico de la vida. Que porque soy cristiano, o porque oro de tal forma, o porque grito de tal manera, o porque voy a tal iglesia, o porque hago tal cosa, voy a estar bendecido, o mi vida se va a alinear. Y es mentira. Eso no existe. Lo que pasa es que miramos la Biblia y vemos a Moisés encontrarse en la zarza con Dios y decimos, wow, qué momento encontrarte en la zarza con Dios, que Dios te hable. Sí, pero pensá que estuvo 40 años en el desierto sin ninguna zarza. Lo que pasa es que nos gusta mirar el suceso, el momento extraordinario, el momento de revelación, y nos quedamos con eso, pero nos olvidamos del proceso. Y lamentablemente esto es algo como que, bueno, no estamos equipados mentalmente, entonces leemos lo que siempre, volvemos a leer lo mismo y leemos lo mismo y leemos lo mismo, porque nuestra mente está diseñada de una forma que no podemos ver lo otro. Entonces, por ejemplo, si vos me preguntás y vos decís, Jesús, yo no creo que nadie pueda desarrollar un ministerio mejor que Jesús. Yo sé que Jesús dijo, mayores obras harán y todo. Perfecto, lo creo. Hay gente que tiene un ministerio mundial. Jesús no tuvo un ministerio mundial. Jesús en los años que estuvo en la tierra, viajó de chiquito a Egipto y después volvió y nada más nos salió de ahí. Un ministerio, una tierra chiquita, un terreno, un espacio físico chico. Pablo tuvo un ministerio mucho más grande, naciones, países. Pablo. Hoy hay gente que tiene un ministerio mucho más grande que el de Pablo. Si eso es la medida, está bien. Dios te da una medida, un espacio donde moverte. Hay gente que tiene llamado global. Hay gente que tiene llamado a una nación. Hay gente que tiene llamado a una región del mundo. Tranquilo. Eso no es problema. El problema es qué haces en ese espacio. ¿Qué haces? Porque Jesús, como nadie, trajo el cielo a la tierra. Y cuando vos haces eso, no importa cuánto sea tu esfera de movimiento, sino lo que pasa en ese lugar. Porque donde Jesús iba, ¿qué había? Sanidades, liberaciones, resurrecciones,
vidas eran transformadas, la gente se convertía a Dios. Todo cambiaba cuando Jesús estaba en un lugar. Entonces nosotros no podemos, yo personalmente no puedo encontrar un mejor modelo que el Señor y decir, bueno, si Él lo hizo de una forma, por algo debe ser. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros miramos el suceso de Hechos capítulo 2 y decimos, wow, qué tremendo. Imagínate, estamos reunidos acá, 120 sentados, estamos así una tarde como hoy, y de repente entra un viento al salón y llamas de fuego caen, no para juzgarnos ni destruirnos, sino para llenarnos de la presencia de Dios. Acuérdate que ese fuego siempre había caído antes, pero para aniquilar, y ahora viene para salvar. Tremendo. Y decimos, qué tremendo vivir esto con Dios, que el Espíritu Santo te llene de esta forma y hablar otras lenguas y profetizar. Sí, pero querido, Jesús estuvo 3 años y medio trabajando con esos hombres antes de que tengan esa experiencia. Y a mí lo que la experiencia pastoral me enseña es que cuántas veces nosotros viene una persona, le oramos para que reciba el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo y parece que ese momento es el más glorioso de su vida. Y al poco tiempo no hay nada. No queda nada. ¿Por qué? Porque faltó el trabajo previo de discipulado, de formación, de trabajar con la persona. Entonces, si la persona está discipulada, formada, equipada, cuando recibe el Espíritu Santo, él está listo. Si yo agarro a una persona que está nuevita y no tiene un discipulado y le ministro para que reciba el bautismo del Espíritu, ¿qué es lo que pasa? La persona se va a emocionar, la persona va a llorar, la persona va a sentir algo, un fuego, una cosa, pero no sabe manejarlo. Cree que el Espíritu Santo es para que Él venga y llore y cante y para que Él sienta y piensa que todo queda a nivel de las emociones. Y eso no es el Espíritu Santo. Hay gente que vive como que fuera un tren de esos de antes que sonaban el silbato, ¿viste? Sonaban y ponían el motor a toda máquina. Pero si el tren no se mueve, es puro ruido. Y hay muchos hermanos que son así. Puro ruido. Les encanta gritar, patalear, saltar. Hay iglesias que son así. Como yo digo, mucho ruido y pocas nueces. Mucho alaraca, mucho show. Pero las vidas no están siendo transformadas. ¿Por qué? Porque nosotros no miramos el proceso. Nosotros nos enfocamos en el suceso. El momento en que recibieron el Espíritu Santo. Maravilloso. ¿Está mal? Claro que no. Todos queremos, todos tendremos que anhelar eso, ser llenos y nuevamente bautizados y cada vez más recibir. Pero si eso no va acompañado con una transformación en nuestro pensamiento, se desperdicia. Es como echar, decía Jesús, el vino nuevo en odres viejos. Se desperdicia. Porque somos personas que vivimos en nuestras emociones. Y cuando estamos emocionados, queremos servir a Dios. Y cuando estamos desanimados, ni nos congregamos. ¿Me está entendiendo? Porque vivimos en las emociones. Y eso es una prisión. Yo quiero mostrarte algunos procesos. Quiero basarme en Isaías 40, versículos 3 al 8. Cómo el Señor siempre pensó en procesos. Dice Isaías 40, versículo 3, voy a leer Reina Valera. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que gritar? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre. Este pasaje nos habla de un proceso. Este pasaje, en la segunda parte, es el pasaje en que se inspira el llamado de Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto. Pero en la primera parte, dice el versículo: preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que hay un lugar privado, hay un lugar de desierto, hay un lugar de soledad, donde hay que preparar el camino para el Señor. ¿Cuál es el momento más importante? ¿Cuál es el momento más importante de tu encuentro con Dios? Es lo que hagas antes del encuentro con Dios. Cuando vos vas a pasar tiempo con Dios, lo más importante no es eso, sino que haces antes. Porque un momento antes de tu encuentro con Dios, vos tenés que tomar una decisión. Si vas a seguir con el rol, con la careta con la que vivís, o vas a mostrarte a Dios tal y como sos. El momento más importante de la oración es lo que haces antes. Si vas a hacer la oración que siempre haces, las palabras que siempre repetís, porque siempre escuchás y siempre hiciste así, o vas a decir, no, yo necesito un verdadero encuentro con Dios, más allá de mi formalidad, más allá de la forma, más allá yo necesito que Dios se manifieste en mi vida. Y por eso necesito derramar mi corazón para que eso se haga realidad en mi vida. ¿Me está entendiendo usted? Dice, preparad calzada, preparad el camino. Todo valle sea alzado, bájese todo monte, collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Vieron? Todos queremos la gloria de Jehová. Todos queremos que Dios se manifieste, queremos su gloria. Pero hay una tarea. Dice que todo valle tiene que ser alzado. ¿Y los valles qué representan en la Biblia? Son depresiones geográficas, pero espiritualmente reflejan depresiones en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Cuando un profeta, un hombre de Dios estaba en un valle, quiere decir que estaba pasando un tiempo de oscuridad, un tiempo de tinieblas, un tiempo de tristeza, de dolor. ¿Está entendiendo usted? Un ascenso geográficamente reflejaba un ascenso en lo espiritual. Y un valle geográficamente representa ese estado de baja autoestima, de tristeza, de depresión, que todos atravesamos, pero que impiden la manifestación de Dios. Porque ¿qué pasa si Dios viene a manifestarse a tu vida cuando vos estás en ese estado de autocompasión? ¿Sabes lo que ocurre? Vos vas a pensar que estás bien. Y te vas a acostumbrar a vivir preso de tus emociones. Porque si no, si Dios me bendice, yo estando así, quiere decir que yo estoy bárbaro. Y el Señor tiene un compromiso con vos tan alto que jamás te puede bendecir si vos no estás en el punto que tenés que estar. Porque Él te ama de una forma que nosotros no podemos entender. Es como tu hijo. Vos podés pensar que sos un buen papá porque no le obligás a tu hijo a estudiar. Sos un muy mal papá. Porque si vos querés lo mejor para tu hijo, vos vas a ser exigente con él. Por eso ustedes ven las películas cuando los americanos le dicen a los chicos, tenés que comer tus vegetales. Y el chico no quiere, obviamente. El chico quiere peanut butter, quiere chocolate, quiere todo lo otro. No quiere los vegetales. Pero el papá, porque es el papá, sabe que si el chico se acostumbra solamente a comer esas porquerías, va a tener muchos problemas. Entonces tenés que enseñarle lo que no quiere comer. Dios es así. Dios es un buen papá. Y como es un buen papá, es muy amoroso, pero también muy exigente. Y no te puede dar el peanut butter si no comiste tus vegetales. No te puede dar su presencia si vos vivís en la autocompasión. No puede. Porque vos te acostumbraste a vivir preso de tus emociones y Él no quiere bendecirte ahí, porque si no vos decís, bueno, o sea, yo vivo en la depresión y Dios está conmigo. No, papito, no. Tenés que tomar una decisión desde tu voluntad, decir, no, yo voy a construir un carácter, yo voy a construir una calzada, yo voy a construir una vía de aterrizaje donde Dios pueda aterrizar en mi vida.
Yo voy a levantarme por encima de mis emociones, voy a levantarme y voy a vivir por el carácter, voy a vivir por mis valores, por mis principios, no por cómo está el clima. ¿Me está entendiendo usted? Porque si no, usted no es una persona responsable, y si no es responsable, usted no es confiable. Y yo siempre doy este ejemplo. El papá quiere a todos los hijos. El buen papá quiere a todos los hijos, pero no le va a entregar la empresa a cualquier hijo. Le va a entregar la empresa al hijo más responsable. Entonces vos me decís, claro que Dios te ama porque sos su hijo, siempre te va a amar, pero no te puede entregar lo que quiere entregarte, porque vos no le has demostrado responsabilidad. ¿Para qué te va a llenar del Espíritu Santo si vos lo único que vas a usar es para gritar y cantar? El Espíritu Santo no es para eso. Para caerte al piso, eso no es el Espíritu Santo. Eso pasa, pero no es para eso. Dice, y me seréis testigos. Cuando vos estás bien claro en la visión, lo que vos tenés que hacer, el Señor te va a dar todo lo que necesitas. Necesitas recursos materiales, te los va a dar. Necesitas recursos humanos, te los va a dar. Necesitas recursos espirituales, te los va a dar. Te va a dar lo que necesitas para que cumplas tu propósito. Pero si estás viviendo en tus emociones, ni siquiera puedes tener claridad de tu propósito. Porque un día es una cosa y otro día es otra. Vivís por la vista, por lo que pasa. Entonces, cuidado, acordate, los valles tienen que ser alzados. Bájese todo monte y collado. Nuestros montes de orgullo, de suficiencia, de control, tienen que ser bajados. Esa es la paradoja del siervo de Dios, del hijo de Dios, de la sierva de Dios, que tenemos que ser grandes y pequeños a la vez. Es la paradoja en la que vivimos, es la tensión en la que vivimos. Por un lado hay un sentido de dignidad, de suficiencia. No soy cualquier cosa, tengo un valor como persona. Dios me amó, soy valioso, se pagó un precio por mí, tengo una dignidad, no soy cualquier cosa. Pero hay momentos en su presencia que siento que no soy nada. Hay momentos en su presencia que nada ni nadie me importa. Lo único que quiero es tirarme delante de Él y decirle, no soy nada. Reconozco que nada tengo fuera de vos. Reconozco que no soy nada sin vos. Reconozco que toda mi suficiencia es como un trapo de inmundicia delante de tu santidad. Reconozco que toda mi justicia es nada delante de tu carácter. Esta es la paradoja en la que vivimos y la paradoja que tenemos que aprender a vivir. Eso que Jesús decía, no hay nadie tan grande entre los nacidos de mujer como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino, mayor es que él. Esa es la paradoja constante. Porque el punto de vista del observador cambia todo. Y tal vez si yo me comparo con una persona de afuera, digo, qué santo que yo soy. Pero si me comparo con el que es 3 veces santo, yo quiero morirme y siento que muero. Porque ante su santidad, ¿qué es mi santidad? Es nada. ¿Usted me está entendiendo? Entonces tenemos que aprender a renovar el espíritu de nuestra mente y vivir estas cosas. Y cuando venís a la casa del Señor y estamos adorando, te tiene que importar un pepino lo que hacen los otros. Y lo que hace tu mujer, lo que hace tu hijo. Olvídate, vos estás acá con el Señor. Y si Dios te muestra de arrodillarte, arrodillate. Y si tenés que levantar los brazos, levantalo. Y si tenés que moverte en tu asiento y danzar en tu asiento, hacelo. Pues acá nosotros no tenemos, vieron que hay iglesias que tienen mucho lugar y montan toda una cosa, un show de danza, esto. Nosotros no tenemos esto. Pero ¿qué pasa si el Espíritu te dice danza para mí? Eso es algo muy bíblico. Los grandes hombres y mujeres de Dios en todas las épocas danzaron para el Señor. Entonces no era un show montado, pero sí era una manifestación de Dios que te llevaba a vos a moverte. Y que muchas veces te voy a decir algo, muchas veces cuando no podés moverte, tu rigidez física está reflejando cosas que están pasando adentro tuyo.
Porque no es el tema de venir a hacer un show, sino que a veces tu espíritu se libera de tal manera que vos necesitas exaltar a Dios físicamente. Yo lo veo a Jimmy. Jimmy viene acá y se pone ahí y se olvida. Y yo me gozo con Jimmy porque yo digo, bueno, él se olvidó de todo, está ahí danzando con el Señor. ¿Sí o no? Pero eso es algo, refleja algo que está pasando primero adentro. Un proceso que él está viviendo. Entonces, dice, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Alzar valles, bajar montes, enderezar lo torcido y allanar lo áspero. No puedo profundizar en esto ahora porque además para una escuela, para explicar cada palabra, para explicar lo que significa y no quiero desperdiciar en eso ahora porque requerimos otro contexto. Pero lo que dice el versículo es, si hacemos esto, se va a manifestar la gloria del Señor. Y toda carne juntamente la verá, dice. Y ahí viene de la otra parte que dice, da voces. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mismo viento, el mismo ruach, que es en la palabra en el hebreo es tanto viento como espíritu, a unos los vivifica y a los otros los marchita. Te voy a repetir. En hebreo, viento y espíritu es la misma palabra. Ruach. El Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Ruach Elohim es el viento de Dios. El mismo viento de Dios que a algunos hace florecer, los llena, los impulsa, a otros los marchita. Porque cuando vos no estás alineado con Dios, vos sos la figura que usa aquí, la gente dice el pueblo es como la hierba y como la flor. Algo totalmente pasajero. Y si vos vivís tu vida solamente en lo natural, tu vida es eso. Es un suspiro que pasa. Es como la flor que a la mañana florece y a la tarde se seca. Desde la perspectiva de Dios es así porque nuestros 70, 80, 90 años, desde la perspectiva de Dios no es nada. No es nada, 90 años para alguien que es eterno, no es nada. Por eso siempre le explicamos a ustedes que Dios no está apurado. Y usted vive apurado, ¿y usted por qué vive apurado si Dios no está apurado? Dios no está apurado porque Dios es eterno. Lo que estamos apurados somos nosotros. Pero si estás verdaderamente apurado, alinéate con Dios para que tu vida sea significativa en los poquitos años que tenés en la tierra. Porque ese mismo Espíritu de Dios que quiere levantarte, que quiere manifestarse, que quiere bendecirte, que quiere llenarte, ese mismo Espíritu, esa misma presencia, funciona como un testigo contra vos si vos no te alineás con Dios. Porque la función del Espíritu es eso, convencerte de pecado, convencerte de justicia, convencerte de juicio. Entonces, si vos sabés permanentemente, estás luchando y pasan los años y pasan las semanas y pasan los años, pasan las décadas y como decimos, seguimos sin vender el pescado. El pescado se está pudriendo y no lo vendemos. Entonces lo que Dios está diciendo es, mira, lo único eterno, permanente, es mi palabra. Si vos vivís en mi palabra, esa eternidad va a ser parte de tu vida. ¿Quién vive para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Simple. El que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Dios nos invita a ser parte de su eternidad. Pero para eso tenemos que vivir en la palabra. Entonces vos mirás el diseño y vos ves que, según este versículo, el que vino fue Juan el Bautista. Él vino a cumplir esta profecía. Dice, yo os bautizo con agua, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, cuando Juan viene, ya enviado por Isaías, él toma esta palabra y Dios lo llama
va al desierto, se cría en el desierto. Acuérdense que Juan es un hijo de sacerdote. Lo más normal hubiera sido que se críe en el templo, con el papá, con la gente. No. Imagínense cómo estaba el pueblo que él se cría en el desierto. Ahora, en ese contexto, otra vez lo mismo. Él empieza a hablar y le dice a sus discípulos, a la gente que lo siga, a la gente que viene a bautizarse, a los judíos, le dice, yo bautizo, pero después viene otro y después viene otro. Proceso. ¿Me está entendiendo? Por eso es que es una estupidez cuando alguien se siente la última Coca-Cola del desierto. Es una estupidez realmente. Nosotros venimos y somos un eslabón en una cadena que Dios está procesando en nuestras vidas. Hay gente que viene a nuestras vidas, nos ministra, nos sirve y después se va y viene otra gente y después se va esa persona y viene otra persona. Y cuando vos mirás tu vida para atrás 40 años decís, wow, qué tremendo fue Dios. Porque usó un pastor aquí y una sierva allá y un profeta por aquí y un jefe por aquí y una esposa por allá y la de ahora. No, no. Pero lo que vos ves es que hay un proceso. Cuando vos miras el proceso todo tiene sentido. Porque vos podés decir, cuando vos empezás a entender y a alinearte, vos ves la coherencia de ese proceso. Cosas que vos sufriste, lloraste, vos dijiste por qué me pasó a mí, porque todo lo que vos fuiste la víctima de todo, viviste en el victimazgo por años, siendo la víctima de todo, siempre había un culpable. Pero cuando vos te convertís en líder, que liderazgo es lo opuesto al victimazgo, cuando vos te convertís en un líder de tu propia vida, vos decís, wow, había sido que lo peor que me pasó fue parte de un proceso. Gracias, Señor, por ese tiempo tan terrible de mi vida. El libro más leído del siglo debe ser El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, libro que recomiendo siempre. Y Viktor Frankl decía, cuando estaba en los campos de concentración en Austria, él decía que en la terapia las personas más logradas, las personas más enteras, las personas que desbordan esa plenitud de vida, reconocen que lo más importante que le pasó en sus vidas fueron las tragedias y los tiempos difíciles. Nadie se vuelve un marinero experto con un mar calmado. Nos volvemos marineros, los marineros que el Señor necesita cuando pasamos las tormentas de la vida. Pero cuando pasamos las tormentas de la vida no como víctimas, sino agradeciendo al Señor, entendiendo que Jesús está en la barca con nosotros y que si Él está en la barca con nosotros, podemos descansar. Él los bautizó con agua, yo los bautizo con agua, viene otro y después viene otro. Es muy alevoso, para mí por lo menos, ver el proceso. Porque Jesús lo que dice, Juan el Bautista lo que dice es, primero estoy yo, y esto es muy profundo, pero te lo hago así nomás para que lo mires así a vuelo de pájaro. Primero estoy yo, dice Juan, y Juan es hombre, 100% hombre. Después viene Jesús, que es 100% hombre, pero 100% Dios. Y después viene el Espíritu Santo, que es 100% Dios. O sea que va de lo más humano a lo puramente divino. ¿Me está entendiendo? Nosotros queremos empezar con lo divino, pero el proceso de Dios no es así. El proceso de Dios empieza por lo humano. El proceso de Dios empieza cuando vos te das cuenta que Jesús está con vos en tu trabajo, el Espíritu Santo está con vos en tu trabajo y Él está usando esa situación para transformar tu carácter. Cuando vos te das cuenta que el Señor está ahí donde vos estás. Porque si vos venís acá creyendo que Dios está acá, cuando estás acá solamente, vos no estás entendiendo lo que estamos haciendo. Acá vos venís a recibir una palabra, una dirección, un equipamiento, un entrenamiento, una visión, una inspiración. Punto.
Dios está con vos 24/7. 24/7. O sea, en tu casa, cuando tenés crisis en tu casa, Dios está queriendo hacer algo. En tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con tus finanzas, con tu salud, lo que sea que está en crisis, Dios está buscando una oportunidad para meterse ahí. Pero si vos le das la oportunidad. Porque Jesús nunca va a meterse invasivamente en tu vida. Nunca. Él ya se reveló a tu vida, Él te mostró su amor, Él ya te salvó, vino, murió, resucitó, ahora está de tu lado. Por eso vieron que yo no ando mosqueando, digamos. No, trabajo con personas inteligentes. Yo siempre digo, Señor, manda gente inteligente solamente. Les explico y ya entendieron. ¿Cómo voy a andar detrás de una persona? Es una falta de respeto. Yo entiendo la figura del pastor, la ovejita, todo, pero eso es una metáfora. Vos no sos una oveja, quédate tranquilo, vos sos una persona inteligente, con capacidad, con talento, con recursos. Si yo quiero, mira la ovejita, el pobrecito, le tiro el pastito. No, yo no trabajo así. Yo trabajo con personas pensantes, inteligentes, que toman decisiones, que salieron de su país para venir a buscar un mejor futuro aquí, pagando un precio. Personas que toman decisiones. Entonces no esperen por ahí que yo sea el pastor así que voy a andar mosqueando. Como, no, ¿estás bien, hermano? ¿No te moriste? No, estoy bien. Ah, perfecto, seguimos, nos vemos el sábado. Es un entendimiento de que hay que respetar al otro. Porque Dios fue muy respetuoso conmigo. Las bendiciones que yo vivo estos últimos 15 años de mi vida, las podía haber vivido mucho antes. Pero yo no estaba listo. Y fue un proceso muy doloroso muchas veces. Hoy disfruto de muchas cosas, disfruto muchísimas cosas. Pero ustedes no saben el precio que se pagó. ¿Sí? Todo, hermanos, ministerio, familia, finanzas, viajes, todo es parte de un proceso muy largo de muchos años. Y uno, como hablábamos con papá el otro día, uno mira la historia y uno dice, bueno, qué lástima que hice esto, qué lástima que pequé acá, qué lástima que lastimé a esta persona. Y uno ya empieza a no sentirse la víctima, sino no mirar solo lo que te hicieron, sino lo que vos hiciste y te pesa más lo que hiciste. Porque te das cuenta que Dios no te reclama lo que te hicieron. Dios te reclama lo que vos hiciste, lo que vos estás haciendo. Cuando vos entendés esto, todo cambia, tu percepción de las cosas cambia. Y te das cuenta que perdiste el tiempo. Te das cuenta que por terquedad, por obstinación, por lo que sea, por orgullo, por baja autoestima, por lo que sea, perdiste el tiempo. Y decís, qué pena. Qué pena que antes no tuve la humildad de buscar ayuda. Qué pena que antes no me di cuenta. Qué pena que me dejé llevar por mis emociones o por mi temperamento. Fui víctima de mi temperamento y sufrí tantas cosas que no tenía que sufrir, pero fue por mi decisión. Entonces, yo quiero que empieces a cambiar tu mente. Y en lugar de estar buscando sucesos, te transformes en un hacedor de procesos. Y en lugar de estar reclamándole a Dios, ¿por qué no te da esto? ¿Por qué no te da aquello? Prepara la vasija para que Dios pueda hacerlo. Porque hay algo que no depende de vos, depende de Dios. Vos podés pasarte el día gritando acá y si Dios no te quiere dar algo, no te lo va a dar. Sí. Ahora, lo que Dios no puede resistir es cuando encuentra una vasija que está lista. Cuando Él encuentra una persona que está lista, Él es el que está más entusiasmado que todo, porque si por fin el nabo entendió, 40 años vengo con Él y entendió, ahora puedo hacer lo que siempre quise hacer. Y eso sí depende de vos. Eso es lo lindo. Que Dios es tan coherente que trabajar en nosotros depende de nosotros. ¿Sí? Entonces, es importante que puedas
pensar en función de los procesos. Como dice la Biblia, los ojos de Dios recorren toda la tierra para manifestar su poder a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. O sea, no es que vos tenés que convencer a Dios de que... No, querido, no. El que más quiere que el cielo esté acá es Dios. El más interesado en que ocurran maravillas en tu vida es Dios. Lo único que vos tenés que hacer, no tenés que obligar a convencer a Dios, lo que tenés que hacer es preparar la vasija para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer. ¿Amén? Entonces yo quiero que vos cambies tu manera de orar. Yo quiero invitarte. La gente dice, Señor, dame finanzas, dame dinero. Y yo una vez hablé con un hermano que era millonario. Él no era de Latinoamérica. Entonces estaba en una charla así de confianza, mucha confianza, así conversando como amigos. Y él me dice, ¿vos sabés por qué a ustedes nunca les cuesta ser millonarios? Me dice. Y yo le dije, imagínate la atención que yo tenía, porque él era millonario. Me captó mi atención. Y me dice, porque ustedes, en realidad, ustedes quieren el dinero, pero ni siquiera saben qué van a hacer con el dinero. Y qué difícil para Dios darte así. Es un peligro darte. Y nosotros como hispanos, que nos cuesta tanto planificar, y cuando hablamos de planificaciones como que ya quedan 5 en la reunión, porque planificar, no, eso es cosa de gringo. Pero realmente, si nosotros nos damos cuenta, Dios no funciona nunca fuera de un plan. Desde la creación Dios funcionó con un plan y siempre tiene un diseño y tiene un plan. Y nosotros no vamos a cambiar la cultura del cielo porque seamos latinos. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. Y cada cultura tiene algo que tiene que adaptarse. Hay algo que a Dios no le gusta en cada cultura del planeta y hay que alinearse. Entonces la gente dice, Señor, dame recursos financieros. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que el Señor reparte según la capacidad administrativa de cada uno. Entonces lo que vos tenés que orar no es dame dinero, sino Señor, dame sabiduría para que yo cambie como administrador. Y cuando vos me des, yo voy a saber administrar eso. ¿Me está entendiendo? Le estás preparando la vasija, estás renovando tu mente y entendiendo cosas. Si vos pensás que vos sos el dueño de las cosas, estás en el horno. Estás en el horno. Los hombres, grandes hombres y mujeres de Dios tenían conciencia de que nada de lo que ellos tenían, ni su vida, ni su familia, ni sus recursos, nada era de ellos. Dios les daba, se los prestaba por un tiempo para que ellos lo administren. Cuando vos empezás a entender que tu vida en la tierra es un tiempo que administrás, cambia todo. Ya no sos el dueño de tu vida, no sos el dueño de tus horas, no sos el dueño de tu familia, no sos el dueño de tu plata. Sos un administrador de algo que es de Dios. Y te empezás a preparar para que Dios pueda bendecirte y llenarte, porque entendiste esto. Amén. Oramos. Esto es muy largo. Podemos estar 10 años acá con esto. Pero vamos a orar. Ponete en pie, por favor. Me gustaría orar por ti, me gustaría orar por ustedes. Este fin. Y como decía la pastora, orar para que el Señor corone su año con favores. Y si ya estás viviendo una etapa de prosperidad, que el Señor te prospere aún más en forma sobrenatural. Y si estás empezando y necesitas ver a su mano de una forma especial, que lo puedas experimentar. Pero quédate con el ciclo, como decía la pastora. Es un proceso. Tal vez este año no sea el año que vos estés viviendo lo que vos querés vivir, pero ahora tenés la posibilidad de un nuevo comienzo. Y podés vivirlo con mucho más sabiduría, podés vivirlo con mucho más inteligencia, podés aprovechar el tiempo. Porque eso es lo lindo de Jesús, eso es lo lindo, es una de las cosas que más me enamoran de Dios. Cómo Dios te permite redimir el tiempo. Cuando vos tenés la humildad de decir, perdí el tiempo, no aproveché, yo hice mal, viene el Señor y te dice, yo te doy una nueva oportunidad. Y lo que tal vez ibas a hacer en 10 años, lo haces en 2. Porque Él hace así. Porque no se trata de la cantidad de años, sino de la calidad de la vasija. Por eso Jesús,
en 3 años y medio transformó la humanidad. No es mucho tiempo, pero era una vasija tan limpia, tan linda, que Dios transformó la humanidad con él. ¿Me está entendiendo? Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias, papito. Gracias por esta noche. Gracias por este mes tan precioso en tu palabra, donde estás cerrando el año, estás cerrando este ciclo. Qué maravilloso eres, papá. Qué maravilloso eres, Dios. Qué lindo cuando empezamos a tener un poquito de luz y ver los procesos. Ver cómo trataste nuestro orgullo, ver cómo trataste nuestra victimazgo, ver cómo trataste nuestro vivir en emociones, ver cómo nos liberaste de nuestro temperamento. Todos los procesos, Señor, que en un momento fueron causa de lágrimas, se transforman en fuentes de gozo, se transforman en fuentes de gratitud, de adoración. Cuando empezamos a ver lo que fue, por qué fue necesario, para qué fue necesario, que nunca nos afligiste voluntariamente, que nunca te gozaste porque estemos sufriendo, siempre te dolió, pero aún permitiste ese dolor porque nos amabas, porque nos amas tanto y tienes tal compromiso con nosotros, que si queremos cambiar, no nos vas a dejar morir en el estado que estamos. Señor amado, gracias. Bendito sea tu nombre. Yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea bienvenido en este lugar. Y que tu Espíritu Santo pueda encontrar un lugar placentero para Él aquí, Señor. Que el Espíritu Santo en una tarde cualquiera, cuando tenga ganas de manifestarse a algún grupo humano, que pueda encontrar aquí, Señor, un altar. Que pueda encontrar corazones hambrientos, deseosos de Él, deseosos de tu presencia, anhelantes de hacer tu voluntad, anhelantes de escucharte y obedecerte. Que tu Espíritu Santo pueda encontrar aquí corazones quebrantados, porque ese es el sacrificio que nunca vas a despreciar. Un corazón que esté contrito, que esté humillado. Un corazón que viva en humildad, Señor, es algo que nunca vas a rechazar, es algo que te atrae, es algo que amas. Señor, yo oro por nosotros y por este nuevo ciclo que empezamos. Te agradezco por este año, todo lo que hiciste en nosotros. Te agradezco, Señor. Gracias por este año de crecimiento. Año duro, Señor, año duro de nuevos comienzos. Pero gracias, Señor. Porque la Biblia dice que de la piedra va a salir el agua, Señor. Y de la piedra se derrama la miel, Señor. Gracias porque cuando vivimos cosas duras, es porque viene la miel, Señor. Es porque viene el agua de vida, Señor. Gracias por permitirnos vivir tiempos duros. Gracias por vivir tiempos de quebrantamiento. Gracias por vivir tiempos donde sentimos que la semilla que sembramos rebota, Señor. Gracias por enseñarnos a trabajar y quitar las piedras y buscar la tierra buena, Señor. Gracias por hacernos parte, Señor. Gracias porque no es mágico. Gracias porque es un proceso en el que una parte la haces tú y una parte la hago yo. Qué bueno que no somos títeres, ni marionetas, ni robots. Somos libres, inteligentes, dignos. Y podemos pararnos como hijos delante tuyo y decir: papá, acá estoy. Quiero responder, quiero ser parte, quiero ser ese hijo responsable al que tú le puedas confiar las cosas. Yo sé que me amas, me has demostrado que me amas. Ahora yo quiero ser un hijo confiable para ti. Quiero convertirme en ese hijo. Gracias, papá. Yo bendigo a la iglesia en esta noche, Señor. Y que puedan recordar, mis hermanos, que de aquí se van, pero Dios va con ellos. Que puedan recordar que Dios está con ellos en sus casas.
que Dios está con ellos en el vehículo, que Dios está con ellos en el trabajo, que tú eres su amigo y nuestro Padre 24/7, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias, papá.